Después un cierre porque tenemos a... Qué manera de recibirlo, ¿eh? Tenemos a Tomás Costa, futbolista de Peñarol, argentino. ¿Cómo te va, Tomás? Bienvenido a Toco y Me Voy. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, sí, todo tranquilo. Bueno, me imagino que una semana especial, tranquila, ¿no? Después de lo que fue el triunfo ante Villa Española, costó, luego de 5 fechas volvieron a ganar y bueno, me imagino que esta no debe haber sido una semana más. Sí, obviamente, necesitábamos ganar bueno, después veremos la forma y qué se puede mejorar, pero conseguimos el triunfo que era vital como para ganar un poco de confianza y sacarnos esa mochila encima de no poder ganar. Tomás, ¿qué tal? Rodrigo te saluda. Una consulta, Curuchet esta semana, digo, al ser su primera semana al frente del plantel, ¿cómo encaró el trabajo? ¿Más bien siguió en la misma línea de manejar los mismos conceptos, las mismas ideas que venía manejando a Silva o por ahí intentó variantes? Sí, fue clara en realidad en que no tenía mucho tiempo como para inculcarnos lo que él pensaba o lo que él quiere, pero dentro de lo posible sí dio sus conceptos y su idea. Obviamente en una semana no se puede ver ni una mejoría ni nada especial porque bueno, porque tuvimos 4 o 5 entrenamientos. Recién esta semana pudimos trabajar normal y un poco también absorber lo que él nos pide, pero en general era más de lo mismo. Quizá sí nos dio la tranquilidad de que veníamos haciendo las cosas bien dentro de lo posible, que no se nos habían dado algunos resultados. Obviamente hubo partidos que jugamos mal, pero bueno, dijo que se encontró con un grupo que estaba bien, que lo veía bien anímicamente y que nada más dependía de nosotros de estar más tranquilos a la hora de definir una jugada o a la hora de jugar, que sí nos tomemos un tiempo más porque lo íbamos a saber aprovechar. Yo no sé si vos coincidís conmigo y tomo esto último que decías, de que Peñarol en los primeros partidos del campeonato por ahí había mostrado una mejoría respecto a lo que fue el rendimiento, sobre todo colectivo, en el campeonato pasado, a pesar de que salió campeón. ¿Crees que esta mejoría de Peñarol, que por lo menos yo noté en los primeros 2-3 partidos, de alguna manera no se pudo sostener, fue por un tema de psicológico, de que no se daban los resultados y eso influía anímicamente dentro del plantel? A mí me parece que primero diría que se dio, el declive de Peñarol fue primero a nivel anímico, quizás a nivel psicológico, que mismo dentro de la cancha, o sea que terminó repercutiendo finalmente en el fútbol de Peñarol, que como te decía, para mí arrancó el campeonato bastante por encima de lo que había terminado el anterior. Sí, es cierto lo que decís, coincido. Quizá el tema de no ganar te lleva a desesperarte un poco y a dejar de pensar en el cómo y nada más pensar en el resultado. Somos conscientes que jugamos en un equipo grande y eso te lleva a veces a pensar más en el resultado que en la forma de jugar. Y bueno, entramos en esa locura de no poder ganar y de tratar de ganar como sea, y ahí es donde nos equivocamos. Se veía un equipo apurado, nervioso, y más allá de crear situaciones y por momentos jugar bien, no se nos daba y eso nos hacía pensar que no era la forma. Equivocarnos en pensar eso, en que más allá de no ganar veníamos jugando bien, sobre todo los primeros partidos, y de esa manera íbamos a conseguir muchas más victorias que derrota, y de esa manera también íbamos a llegar al gol, que era lo que nos iba a dar la tranquilidad, porque nos faltaba eso nada más. El único partido que pudimos hacer un gol y empezar ganando, creo que se vio un muy buen equipo y no pudimos sostenerlo, pero la idea estaba buena. Tomás, buenas tardes, Juan Carlos te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Todo tranquilo. Tomás, ¿dónde pasa la motivación ahora del plantel, no? Porque aunque terminen en los primeros puestos de la tabla, saben que la Copa Sudamericana no van a ir justamente por ser campeones uruguayos, y el campeonato no sé cómo lo miran ustedes, por lo menos una persona creo que está bastante lejos. ¿Dónde pasa la motivación entre ustedes justamente en este campeonato uruguayo especial? Creo que en consolidar el equipo, en el rendimiento individual y colectivo. Mientras den los números, aunque parezca una frase de cassette, tenemos que luchar por llegar lo más lejos posible. Se ha visto en otros torneos que equipos que vienen de atrás o que no arrancan de la mejor manera terminan peleando el campeonato, y aunque no se nos dé, creo que eso va a ser fundamental como para sentirnos bien nosotros. Sabemos que tenemos una Libertadores el torneo que viene y quizás armar o tener una forma de juego clara nos va a ayudar mucho al recorrido ese de adaptación y en formar un equipo para la Libertadores.
Creo que hay muchísimas cosas por ganar, siempre hay muchas cosas por ganar y más allá de que no se consiga el objetivo de salir campeón, se aprenden un montón de cosas y no solo hay que mirar el hecho de salir campeón, se pueden conseguir muchas más cosas sin salir campeón. ¿Cómo viven el momento, Tomás, de toda la danza de nombres, por lo menos en el ambiente, que se está manejando en cuanto al futuro entrenador de Peñarol? ¿Los afecta en algo? ¿Intentan mantenerse al margen? ¿Cómo manejan esta situación? No, la verdad es que, no te miento, estamos ajenos. Yo en particular, y veo que la charla con los compañeros, ajeno completamente al técnico que puede ser. Hoy nos debemos a Fernando. La verdad que es para agradecer la forma en cómo él se toma todos los días, cómo planifica el entrenamiento, cómo se lleva con nosotros, intenta inculcarnos muchas cosas y sería respetuoso pensar en qué entrenador puede llegar. Y la verdad te digo, no, si lo pensaría te lo diría, no pienso, ni veo, ni leo quién puede llegar a ser entrenador. Pero más allá de eso, Tomás, ¿te ves un poco sorprendido por toda esta situación? Digo, por la salida de un técnico campeón uruguayo, porque también había pasado con Bengoechea, que había ganado la apertura y que Sí, por perder un clásico se terminó yendo de Peñarol. Normal, dentro de lo que se vive hoy en día, no solamente en Peñarol. Obviamente la resonancia de un equipo grande es 100 veces mayor a la de un equipo chico, pero si te digo que me sorprendo, te estoy mintiendo. No me sorprende porque sé cómo es el fútbol y sé cómo se vive hoy en día los procesos. Depende de los resultados pura y exclusivamente y a veces se comete el error de mirar para atrás, otras veces se comete el error de mirar para adelante y como se podría haber mirado para atrás y reconocer que tanto Bengoechea como Polilla salieron campeones, la realidad es que los resultados decían otra cosa. Entonces nos acostumbramos a eso y aunque parezca ridículo nos termina pareciendo normal. Claro, ¿y crees que es lo más normal adaptarse a pensar solo en el resultado, Tomás, o crees que se tiene que ver un poco más allá de eso? En absoluto. La verdad que parece, suena lindo, pero no es, y pensar solamente en el resultado te hace perder un montón de objetivos y de cosas que pasan a diario. Si pensaría nada más en el resultado, los entrenamientos serían diferentes en la semana y no sé, pensaría en la forma más fácil de ganar y sin trabajar y sin entrenar. Pero yo soy de la idea de que trabajando se pueden conseguir un montón de cosas importantes, más un buen resultado. Y si no se consigue el resultado, igualmente ganás un montón de cosas que no se ven. Quiero ganar todo lo que juegue, quiero ganarle y me encantaría salir campeón, pero la realidad es que gana uno solo y no te podés quedar solamente con eso, tenés que ganar a pesar de no conseguir el objetivo. Sí, comparto totalmente. Y yendo un poco a lo que es tu trayectoria en estos 31 años, ¿verdad? Sí, 31. 31. Vos siempre jugaste ahí en la zona central de la cancha, porque yo recuerdo, te seguí un poco en la Universidad Católica, sí recuerdo jugabas en un rol similar o prácticamente el mismo al que desempeñás acá en Peñarol, e incluso recuerdo un gran partido tuyo contra San Pablo, creo que fue por Copa Sudamericana, que quedaron eliminados en semifinales, me parece. ¿Vos siempre te cumpliste ese rol ahí en la mitad de la cancha o anteriormente habías jugado por las bandas? No, de chico debuté en primera y jugué los 2 años en Rosario por la banda. Ajá. Era el típico carrilero por derecha, a veces con línea de 3, a veces con línea de 4, y me modificaron la forma de jugar cuando llegué a Portugal. El técnico jugaba con otro esquema y él creía que yo podía ser más útil en el medio, sin correr tanto, y bueno, me acostumbré a eso. Como siempre digo, me puse un poco vago porque el volante central o interno corre menos que el carrilero, y nada, me gusta más una posición donde te llega la pelota de todos lados, donde normalmente sos el eje, y depende de la formación o la idea de juego, podés ser más ofensivo o más defensivo, pero sí, siempre desde el año 2007 que juego en esa posición y me gusta. ¿Quién era el técnico en Porto en ese entonces? Gesualdo Ferreira, es un Ajá. entrenador que ahora dirige un equipo en Qatar, el equipo donde juega Xavi, el español. Sí, bueno, pedazo de jugador, ¿no? Sí, terrible. Bueno, no, te quería preguntar por esto último que decías el cambio de posición en la cancha, de que no sé cómo lo ves vos, pero por ahí, digamos en las últimas décadas, hay gente que no le gusta hablar de fútbol moderno. Yo creo que es, digamos,
de algún modo representa también hablar de fútbol moderno lo que ha cambiado el deporte en sí, que uno ve, no sé, partidos del 60 al 70 y no tiene poco que ver con lo que hoy es hoy en día, perdón. No sé cómo es vos en la posición en que jugás. ¿No crees que, muchas veces se habla de que los enganches están desapareciendo? Yo creo que no es tanto lo que están desapareciendo, sino que es más que las funciones que tenía el enganche antes se están repartiendo más dentro a otras posiciones en el campo. Una de ellas es la del mediocentro, como en la posición que jugás vos. Y por ahí se da que en Sudamérica no se acaba de completar ese proceso por el cual el mediocampista central sobre todo tiene que adquirir otras funciones, otros roles que por ahí antes no tenía, antes por ahí se lo asociaba más solamente con la marca o con el recorrido, por ahí con la llegada al área, pero no tanto en transformarse en esa manija del juego, en el gestor, que hoy es necesario porque el fútbol, no descubro nada, los espacios son cada vez menores, ya los jugadores creativos tienen cada vez menos tiempo para pensar, para asociarse, y por ahí los mediocampistas, repito, les cae un nuevo rol a ellos, que por ahí todos no se terminan de adaptar, y uno por lo menos cuando te vio llegar acá a Uruguay y empezaste a jugar en Peñarol, vio que vos estás manejando otros conceptos que por ahí cuestan todavía en Sudamérica encontrarlos en los mediocampistas. ¿Eso a qué se debe? No sé si, esa interpretación un poco mayor del juego se debe a que por ahí ves fútbol de otros lados o algún entrenador en sí te ha inculcado eso. Bueno, respondiste todo en realidad, es tal cual como pienso. En realidad, me parece que la función de ese volante central, que vos antes decías que era pura y exclusivamente de marca y antes tenía un enganche que recibía y que estaba el fútbol en esa posición, ya esa posición es muy difícil de recibir una pelota libre ahí, más allá de que hay equipos que lo hacen. Uh-huh. En realidad se está usando mucho los externos, que son los delanteros por afuera, y el 9 que tenga la posibilidad de tirarse atrás a jugar, o ese espacio llenarlo con un jugador que venga de atrás, no que sea referencia de marca. Sí, claro. En todo caso, porque los técnicos que tuve siempre me decían, en lugar de tener lo más fácil para una defensa es tener una referencia de marca, como le pasó a Paraguay con Argentina, claro, que te jueguen con 4 delanteros y te marquen con 5 defensores. Lo más difícil es cuando el defensor no tiene marca y ahí te llega un jugador al vacío, quiere decir que vos no tomás referencia de jugador ni podés insinuar qué jugador va a llegar a esa zona. El esquema de sacar el enganche de esa posición me parece que era para eso. Los técnicos que yo tuve que me enseñaron esa posición era para eso, más que tener un jugador parado. Y después de la posición de volante central sí mutó, porque en realidad ahora, al ser un juego más físico y más rápido en esa parte de la cancha, el típico volante tapón quizás pierde un poco de referencia de marca y también se pierde al no tener a alguien de contacto directo. Y después lo de generar fútbol y que sea un rol que se sumó el volante central, es cierto, por un tema de que está en una posición de la cancha donde es normal que la pelota pase por ahí y sepa entender y leer cuándo se puede doblar para adelante o cuándo tiene que dejar el espacio o cuándo puede ser el pase de inicio y si la cobertura al lateral o al volante externo que salga en un contragolpe, por ejemplo. Pero son cosas que se están viendo. Y yo me lo inculqué mucho más en Chile que en Portugal, que en Portugal jugaba más de 5 tapones y no tenía tanta libertad para subir. En Chile sí, porque bueno, ellos habían absorbido un poco la idea de Marcelo Bielsa, que era de quedar siempre con 3 y 1, y el resto tenía libertad para atacar, más allá de que cada uno después tenía que tener una posición a la hora de retroceder. El volante central tenía una libertad superior a la que yo tuve en Portugal, por ejemplo. Y bueno, el técnico que tuve me enseñó eso y después depende de la confianza y el estado físico que tenga uno o leer el partido. Muchas veces hay partidos que no es necesario subir, otros partidos es que tenés que tener más posicionamiento que desdoble y bueno, depende de la interpretación. Tomás, precisamente todo esto que manejabas, lo que es tu madurez y la forma en la que ves el fútbol y la carrera que has tenido, ¿sentís que precisamente una de las principales carencias del fútbol uruguayo, por lo menos desde tu punto de vista y en este tiempo que estás en el Uruguay, es precisamente el hecho de la falta de movilidad y de sorpresa que tienen los equipos a la hora de plantarse en la cancha? No necesariamente la falta de sorpresa. Me parece que el jugador sudamericano, incluido el uruguayo o los otros países
Argentina, Chile, Brasil, es atrevido, te rompe esquema por condiciones individuales. A ver, no sé, la diferencia de un sudamericano cuando llega a Europa, vos pensás que los europeos tienen todo inculcado ya, la recepción, el pase, la ubicación, parecen robots, y el sudamericano sigue haciendo diferencia por esa personalidad de que te avasalla con condiciones propias y hacer cosas que salgan de la regla o de lo que te pide el entrenador. Me parece que Uruguay es lo mismo. Obviamente la historia del fútbol uruguayo, que ha conseguido tantas cosas, se ganó de una manera que es difícil modificarla y se respeta, y obviamente es envidiable todo lo que se consiguió. Entonces quizás lleva un proceso más que cualquier otro país. Recién en Argentina hace un par de años que se viene tratando de modificar la idea con el cambio de generacional de entrenadores y algunos otros conceptos que a veces puede resultar y otras veces no. A veces es lindo hablar y escuchar y leer conceptos que después, si no se da el resultado, termina siendo más de lo mismo y te quedás con la idea de que no sirven, y después a lo mejor vuelven a lo de antes y te das cuenta de que tampoco sirve. En realidad, vuelvo a lo de antes, vivimos en un fútbol que depende del resultado, y a veces la idea o el esquema queda en segundo plano. Yo como jugador tengo mi idea, respeto a todos los entrenadores y trato de aprender. Es más, aprendo de todos los entrenadores y bueno, cuando termine la carrera sacaré mi conclusión y veré si trabajo en el fútbol o lo que sea, pero ahora como jugador se me cierra un poco el panorama de ver eso que me preguntan. Y en estos 31 años que tenés, ¿qué entrenador te ha marcado en tu carrera, Tomás? O quizás quien no te haya dirigido, pero también te marca, ¿no? No, pero sí, bueno, hay entrenadores que lo escuchás hablar, o de Marcelo Bielsa, de él, o que te cuenten cosas, es lindo. En realidad de todos los técnicos uno va sacando cosas buenas y cosas malas, de todos se aprende. Me parece que pasa después mucho más por el momento en que vive el jugador y si entiende, si no entiende. Yo, el técnico de Portugal, recién ahora me estoy dando cuenta de un montón de cosas que él me enseñaba o me quería decir y yo no le prestaba atención por la edad, porque a lo mejor me creía que me las sabía todas, porque estaba en un club grande y pensaba que ya había conseguido todo. Después tuve técnicos que eran mucho más cercanos al jugador y quizás, no sé, no te llamaban la atención la parte del trabajo, o no te podían llegar a enseñar algo que te llame la atención, pero sí te sacaba cosas de adentro por el tema de la relación y te comprometía. Y así tuve técnicos que capaz que no eran tan cercanos al jugador, pero sí te ayudaban y te daban muchas armas para jugar. Me parece que depende del momento en que el jugador aprende o está dispuesto a aprender o a escuchar al entrenador. Obviamente de más grande te arrepentí y te acordás de cosas que no valoraste, pero bueno, te debe pasar a todo el mundo y seguramente me va a seguir pasando porque no se termina nunca de aprender. Claro. Quiero preguntarte, Tomás, me imagino que mirarás fútbol argentino, y ¿qué equipo te gusta hoy en día del fútbol argentino? Sí, miro. Bueno, la idea de Rosario Central, que es el equipo que más miro por un tema de que soy hincha y que le presto más atención, fue buenísima. Físicamente es muy fuerte la idea, tenés que estar siempre al máximo porque presionar tan alto y jugar tan vertical te hace eso, te hace estar así. River también mantuvo la idea un montón de tiempo y eso es valorable porque no es fácil. Vos podés mostrar una idea pero después mantenerla en el tiempo es complicada, más allá de los resultados. Y después hay clubes que van apareciendo que te sorprende la forma de jugar, pero el caso de Defensa y Justicia es un caso obvio que te dicen, bueno, la idea está buenísima y no se le dan los resultados, entonces el resultado manda y no te deja ver la idea en sí, que es buenísima y que el entrenador maneja una forma de jugar con un plantel que lo armó como el club pudo, pero hay otros entrenadores o periodistas o lo que sea que te dicen, bueno, sí, está muy linda la idea, pero no gana un partido. En realidad yo siempre prefiero quedarme con la idea, después vemos si ganamos o no, o si gana el equipo o no, pero ver cómo juegan y cómo se toman los partidos, Defensa y Justicia también es admirable. Sí, comparto, la Defensa y Justicia es increíble porque además, uno repasa, no es por ser peyorativo ni mucho menos, pero repasa los planteles de fútbol argentino y Defensa y Justicia hoy en día tiene uno de los más, es el de los que tiene menos recursos y sin embargo propone un fútbol que la verdad, es admirable. Claro. La última pregunta que te quería hacer es justamente también relacionada con el fútbol argentino es, ¿cómo ves vos este tema de la selección
Y sobre todo, digo, más allá de lo futbolístico también, no sé si sos mucho de mirar televisión o por ahí leer la prensa, pero este tema, este manejo que se está haciendo en este momento de la selección argentina, que la prensa, digo, aparece, por lo menos la prensa que tiene más notoriedad, aparece como una prensa carnívora que prácticamente se tira encima de los jugadores para aprovecharse de este momento. Es raro. Yo quiero pensar, el tema es que uno cuando va creciendo va sabiendo a quién escuchar o a quién leer y a quién no. Y para mí muchos jugadores deben pensar lo mismo. Me parece más un tema de negocio, que la sangre vende siempre en todos lados y se ¿cómo te puedo decir? Se pacta todo eso como para que la gente absorba mucho más rápido y vea un programa sabiendo de que van a triturar a tal y a tal jugador. Se monta todo un show para vender eso, ¿no? Sí, yo pienso que es así, porque de otro modo, ¿con qué cara después te van a pedir una entrevista o te dicen que salude a la gente o que salga de una tele a firmar autógrafos si en realidad todo lo que hagas le parece mal? Claro. Porque si te critican lo futbolístico, está bien. A ver, yo puedo hablar acá, todo muy lindo, cómo ves el fútbol, si leo un libro, pero si después dentro de la cancha no rindo, acepto que me critiquen y está bien que me critiquen, pero que me critiquen lo futbolístico, no es que me critiquen mi forma de vivir o si mi mujer se viste de una ropa o si salgo fotos en el Instagram manejando una Ferrari. Hay cosas que las comentan porque venden, no hace falta criticar a un jugador porque esté casado con una cantante de cumbia o porque haya estado casado con la hija de Maradona. No sé si me explico lo que te quiero decir. Criticar futbolísticamente está bárbaro. Hay programas, no sé, yo veo un programa que se llama La Llave del Gol, que pura y exclusivamente hablan de fútbol, ¿no? Y capaz que tiene mucho menos rating que el programa de un domingo a la noche de Colorado Lieberman. Y sale una vez por semana, Tomás, eso te dice todo. Es repugnante. Pero y vos a lo mejor el lunes a la noche prendés la tele y está invitado Gabriel Milito o Menotti, no está invitado el árbitro Sánchez. Claro, sin duda. Totalmente de acuerdo en eso, aparte. Ese concepto clarísimo. Entonces me parece que es fundamental saber a quién veo, a quién lee. Sí, y yo creo que un poco también para combatir este tema, porque es cierto, tiene una autoridad tremenda, y más que por ahí un programa como decís vos, La Llave del Gol, que es buenísimo. Por ahí está bueno que el periodismo, por lo menos el buen periodismo, sea más autocrítico consigo mismo, y también no sé si considerás que por ahí los jugadores también tendrían que ser un poco más incisivos con el periodismo y sobre todo con este periodismo que es totalmente indecente y irreprochable, o si en tu caso crees que por ahí el jugador tiene que mantenerse al margen de eso. No, para mí, a ver, uno convive con el periodismo todo el tiempo y yo las experiencias que tuve siempre fueron buenas. La verdad, de amabilidad y de en una entrevista no preguntarte cosas que sabes que te pueden llegar a comprometer, eso está buenísimo porque uno agarra confianza y se suelta a hablar. Yo nunca hablo 2 veces por semana o no toda la semana. El otro día fui a un programa y hoy estoy hablando con ustedes porque sé de dónde viene y me lo recomiendan o me dicen sí, bueno, tal. Uno va sabiendo y va aprendiendo con quién hablar. A mí me resulta raro que estábamos hablando de La Llave del Gol y un programa que están en el mismo canal. Entonces me parece hasta arriesgado que ese canal se exponga a un programa tan bizarro a que toquen la puerta de la selección y le digan no, con ustedes no hablamos. Hablábamos de Marcelo Bielsa, él no daba nota exclusiva porque sabían de que el mensaje lo iban a llevar para el lado que a ellos le convenga más o que venda más, y daba una conferencia de prensa donde los 75 periodistas que estaban escuchaban lo mismo y no tenían forma de deducción. Después sí, desmenuzar la conferencia o la nota, hablen de lo que quieran, pero en sí el mensaje era el mismo para todos. Claro. Sí, tal cual. Coincidimos, aparte 100% de lo que está diciendo. Y tan era así, además, que cómo es el negocio que cuando las conferencias de Marcelo Bielsa, que son prácticamente cátedras, la mayoría de los periodistas se terminaban yendo. El mismo que le preguntaba. Él mismo decía que los periodistas se aburrían de sus conferencias, ¿no? Bueno, eso le costó el puesto en la selección a lo mejor. Sin duda. No directamente, pero sí indirectamente. Sí, tal cual, Tomás. La verdad que se nos pasó el tiempo volando, tenemos que hacer la pausa nosotros. Nos van a matar en la radio, si no, nos gustaría seguir hablando, obviamente, contigo. Conceptos claros, Tomás. Te agradecemos pila y bueno, lo mejor para vos, para Peñarol en lo que queda del campeonato y bueno, mirar más allá también, que eso es muy importante.
Sí, seguro. Ojalá se nos empiecen a dar los resultados como para ganar confianza y formar el equipo que merecemos ser. Muchísimas gracias, Tomás Costa. Bueno, abrazo grande. Hasta luego. Bien, la palabra del argentino Tomás Costa, conceptos claros de un jugador que también tiene las cosas claras adentro de la cancha. Sí, sale de la media, de lo que es el futbolista normalmente. Y nos gustaría haber hablado todo el programa, ¿no? Pero nos van a matar en la radio si no hacemos la pausa. Bien, ya volvemos. Hoy puede ser tu día de